Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 2. En esta semana estamos abordando los temas de nuestra unidad 2, Ciencia y Universo, dentro de nuestro módulo número 14, el universo natural. Jóvenes, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual en este módulo número 14. Guadalupe, Yolanda, muy buena tarde. Qué bueno que se integraron a la sesión del día de hoy, viernes 19 de abril de 2024. Jóvenes, si tienen alguna duda acerca de algún tema de esta semana o bien de nuestras actividades integradoras número 3 y número 4, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom o bien pueden escribir por medio del chat de este mensajero. Ahora bien, se está generando una grabación de esta sesión, la cual se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden escribir aquí sus dudas en la sección de comentarios. Algo muy importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Para dar inicio, jóvenes, a esta sesión, recordemos el propósito formativo de este módulo número 14, el cual es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales, mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. Jóvenes, el miércoles pasado me parece que profundizamos acerca de nuestra actividad integradora número 3 y sobre todo de los aspectos de la energía y cómo calcular esas entalpías de reacción. Eh, Les publiqué en Foro Novedades y también en Pizarra de Sesiones una lista de sustancias y diversas características termodinámicas. Ahí se encuentra, jóvenes, la entalpía de cada una de esas sustancias. Ustedes la pueden consultar. Y espero que realicen su actividad de forma completa respecto de la actividad número 3. No solamente hay que poner el nombre de las sustancias, tienen que poner las ecuaciones y calcular su entalpía. Si queda alguna duda, chicos, acerca de este procedimiento, les recomiendo que vean la sesión del martes de nuestro ADD y la sesión del miércoles que impartí, jóvenes. Ahí explico cómo realizar este procedimiento, que es un proceso increíblemente sencillo. Así es que no hay pretexto para no poder cumplir a cabalidad. Jóvenes, con este punto de nuestra actividad integradora número 3. Yolanda, Guadalupe, ¿queda alguna duda de nuestra actividad integradora número 3? Porque si no, para pasar directamente a la actividad integradora 4 y explicar algunos aspectos. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, jóvenes, vamos a ir de lleno con nuestra actividad integradora número 4. Vamos con nuestra actividad integradora número 4, chicos. Y vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a explicar esta actividad. Si nos sobra un poco de tiempo, nos regresamos con la actividad número 3, pero esta ya quedó, yo creo que bien explicada el miércoles pasado. Nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Jóvenes, aquí, es importante. Nosotros debemos de hacer una presentación con audio, explicada con nuestra viva voz. ¿A quién le voy a explicar todos los rubros que se me están solicitando? Voy a imaginar que Margarita es una compañera de nuestra generación y que por algún motivo no puede ver los recursos de esta semana y nos pide nuestra ayuda para que le expliquemos la tabla periódica. Aquí nosotros nos vamos a enfocar a explicarle la tabla periódica a Margarita. ¿Y de qué forma se la vamos a explicar? Bueno, con los rubros que se nos están solicitando. Ahora, jóvenes,
La tabla periódica de los elementos químicos, la más conocida, una de las más funcionales tal vez, es la tabla que diseñó el científico ruso Dmitry Mendeleev en 1869. Con los elementos que se conocían hasta ese momento, él tuvo la capacidad incluso para predecir algunos de los elementos que estaban todavía por descubrirse. Para nosotros la imagen, por ejemplo, que vemos en pantalla es la tabla periódica resumida, porque la tabla periódica es más larga. Se sacan de esta tabla dos series, la serie del lactano y la serie del lactino, del actínido, que van en la parte inferior, para que sea más compacta. No es la única forma de la tabla periódica, existen algunas otras, pero esta es la más funcional y tal vez la más conocida, y para nosotros, jóvenes, la que nosotros debemos de conocer y explicar. ¿Qué es lo que necesitamos, jóvenes, para esta actividad? Conocer la estructura de la tabla periódica, conocer la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos, de los elementos que se encuentran en la tabla periódica, y nosotros también vamos a conocer los elementos que se unen para formar la vida. De aquí voy a mencionar algunas cosas puntuales que he notado, algunas confusiones respecto de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué es lo que vamos a entregar nosotros? Una presentación hecha en PowerPoint con audio. Vamos a insertar audio, chicos. Tiene que ser explicada con nuestra propia voz. Aquí, jóvenes, nosotros podemos utilizar directamente la aplicación de PowerPoint que nos permite insertar audio. Ahora bien, jóvenes, tal vez alguien no tenga alguna versión en PowerPoint que les permita incluir audio. Así es que ustedes no se está solicitando de esta forma, chicos. Eso hay que aclararlo. Pero podemos solventar algunos de estos problemas y yo puedo generar un realizo mi presentación. No es necesario que salga yo a cuadro, no, pero sí tiene que ser explicada con mi propia voz. Es importante, jóvenes, que ustedes revisen las rúbricas de cada una de estas actividades. Bien, jóvenes, yo hice he estado haciendo mis actividades en Canva, me parece una herramienta genial y estaba pensando, ¿por qué no hago mi presentación en Canva, ya que también me permite insertar audio? Jóvenes, ustedes sin mayor problema pueden hacer su actividad en Canva, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que cubrir? Los aspectos que se nos están solicitando y que es explicada con nuestra propia voz. Jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿mi audio se recuperó? Hola, 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 ¿ya? Muchas gracias. Gracias por estar al pendiente de esta situación. A veces, no sé qué es lo que pasa se cambia de micrófono y deja de escucharse, pero si se pierde el audio, por favor, indíquenmelo para que estemos, bueno, para no perder algún detalle de esto. Entonces, como les mencionaba, si lo puedo hacer directamente en PowerPoint, no pierdo más tiempo y lo hago, solo le inserto el audio. Si lo quiero hacer en Canva porque se me facilita, jóvenes, háganlo en Canva, en un documento donde esté su guión, que ustedes, en el cual van a explicar, peguen ahí, jóvenes, la liga de donde se encuentra su actividad. Con eso es suficiente. Si ustedes generaron un audio, perdón, un video, porque decidieron hacer una grabación de pantalla mientras lo explicaban, súbanlo a la nube y compártanme la liga. Y no hay mayor problema con ello. Algo muy importante, y por favor, siempre que utilicen la nube, verifiquen que a mí me otorguen los permisos para que yo pueda ver ese video y que el archivo que suban sea el correcto de la liga que colocan, jóvenes. Si no puedo ver su presentación, si no puedo ver el video o su actividad, no puedo evaluarla y se va como una actividad no evaluable. Algo también muy importante, yo hice mi presentación, incluí unas imágenes sorprendentes, eh, y cuando me doy cuenta y quiero subir mi actividad, mi presentación,
el archivo pesa demasiado y la plataforma no me lo permite. Jóvenes, una forma de cómo también poder superar este problema es lo subo mi presentación a la nube y a mi asesor virtual le subo un documento con la liga o el enlace de donde se encuentra ese archivo y problema solucionado. No hay ningún problema si se llega a presentar ese inconveniente. Si yo hago mi presentación en PowerPoint con audio y la puedo subir directamente a la plataforma, pues todavía mejor. Así es que, jóvenes, no hay formas de cómo podemos superar estos inconvenientes y mientras nosotros estemos cumpliendo, jóvenes tengan la seguridad de que van a obtener una buena calificación. Ahora, jóvenes, ¿qué es lo que tiene que contener esa presentación? Para que nosotros ayudemos a Margarita, vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio y le vamos a explicar a Margarita acerca de las familias, los periodos, el número atómico, el símbolo químico y su masa atómica. Para ello, en nuestra diapositiva número 1 vamos a hacer una presentación en la cual vamos a integrar nuestros datos de presentación con nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva número 2 vamos a utilizar una imagen de la tabla periódica y le vamos a explicar a Margarita cómo es que está dividida la tabla periódica de acuerdo a las familias o a los grupos con los que cuenta. En la diapositiva número 3, jóvenes, vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual le vamos a indicar su división por periodos. En la diapositiva número 4, con una imagen también de la tabla periódica, vamos a indicarle su clasificación de acuerdo a su número atómico. Para la diapositiva número 5, vamos a integrar una imagen. Ok, ¿se volvió a perder el audio, chicos? ¿O me escucho de forma correcta? Hola, hola. Chicos, ¿se escucha de forma correcta mi audio? Sí, yo veo el micrófono funcionando. Ok, jóvenes, bueno, continuaré. Ok, gracias. Gracias, Guadalupe. Para nuestra diapositiva número 5 vamos a integrar aquí una imagen. Ok, vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica en la cual vamos a describir su símbolo químico. Para la diapositiva 6 vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a explicar qué es esa masa atómica. En la siguiente diapositiva, jóvenes, nosotros vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos? Para la diapositiva 8 vamos a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. En la diapositiva 9 vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Vamos a guardar nuestro documento de la siguiente manera, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S2, AI4, jóvenes. Jóvenes, la plataforma no puede aceptar archivos que pesen más de 20 megas. Si su presentación pesa más de 20 megas, ustedes pueden subirlo a la nube, jóvenes. Esto puede ahorrarnos muchos problemas. Y bueno, a Margarita, jóvenes, le vamos a explicar qué es la tabla periódica. La tabla periódica, jóvenes, es cómo se encuentran ordenados los elementos. Los elementos, jóvenes, se encuentran y no es esa forma caprichosa que tiene la tabla periódica, tiene funciones muy importantes. Los elementos se agrupan de acuerdo a sus características físicas, de acuerdo a sus características químicas, de acuerdo a sus características electrónicas. Tienen un orden consecutivo. De hecho, también los clasificamos de acuerdo a los elementos que se encuentran más o que son representativos dentro de cada una de estas familias, dentro de cada uno de estos periodos. Existen diferentes familias que tienen características semejantes. Dentro de estas, jóvenes, también es muy importante. Eh, Algo que debemos de verificar en las tablas periódicas es a qué temperatura y a qué presión están reportados los datos que nosotros encontramos.
Encontramos diferentes datos ahí, debe de tener una nomenclatura específica que nos ayude a comprender toda esa información que nosotros observamos. Para ayudar a Margarita con esta actividad, nosotros le vamos a explicar a Margarita con una imagen de la tabla periódica cómo es que los elementos están ordenados de acuerdo a los grupos o familias. Y jóvenes, existen solo 18 familias o grupos en la tabla periódica, los cuales se ordenan todos siempre de izquierda a derecha. Algo muy importante, en tablas periódicas anteriores al 2007, nosotros vamos a encontrar que no se encuentran enumeradas del número 1 al número 18, sino del 1 al 8A y del 1 al 8B. Y todavía hay quienes hacen referencia a este ordenamiento. ¿Por qué familias A, familias B o familias del número 1 al número 18? Simplemente por la forma de cómo se identificaban. A partir del anterior al 2007, algo, se ordenaron de familias A y familias B. Las familias B, ahí vamos a encontrar a todos los metales de transición, mientras que dentro de las familias A íbamos a encontrar a elementos metálicos, no metálicos y a los gases nobles. A partir del 2007, la IUPAC lanza una recomendación y dice, vamos a quitarnos de familias A y familias B y enumeremos del número 1 al número 18. No cambió el ordenamiento de la tabla periódica, únicamente cómo se identificaban. Y los grupos o familias van a corresponder a todos los elementos que se encuentran dentro de esas columnas verticales. Vamos a iniciar siempre de la izquierda y terminando con los gases nobles al lado derecho. De los gases nobles en el lado derecho, ¿por qué se llaman gases nobles? Porque comparten características físicas. En la familia número 18 tenemos a los gases nobles. Iniciamos, por ejemplo, con los metales alcalinos, exceptuando al hidrógeno, que es el número 1, y se llaman metales alcalinos a la familia 1. También tienen nombres característicos. A la familia número 2 se le llama familia de los alcalinoterrios. De la familia número 3 hasta la 12 son elementos de metálicos de transición, son elementos metálicos. En la familia número 13 se le llama familia del boro también. La familia número 14, la familia del carbono o de los carbonoideos. La número 15 es la familia del nitrógeno o de los nitrogenoideos. La familia número 16 es la familia del oxígeno o de los calcógenos. La familia, por ejemplo, número 17 es la familia de los halógenos y la número 18 de los gases nobles. No se preocupen con estos nombres, únicamente, o lo importante que le debemos de explicar a Margarita es que se ordenan del 1 al 18 y los elementos que se encuentran en cada familia, por ejemplo, tienen características que comparten entre ellos como su número de oxidación e incluso la valencia. También características físicas, como en el caso de los gases nobles, son gaseosos. También, por ejemplo, los halógenos también son gaseosos a temperaturas estándar. Y así le explicaremos a Margarita que tal vez pueden encontrar familias A o familias B, pero únicamente hace referencia a estas columnas verticales donde se encuentran los elementos. No es la única condición que cuenta esta estructura de la tabla periódica para ese orden. Vamos a encontrar nosotros también periodos y existen 7 periodos en la tabla periódica. ¿Qué son esos periodos? Son esas filas horizontales en la tabla periódica. Todos los elementos que se encuentran dentro de esa fila horizontal comparten algo característico y es su configuración electrónica. Todos esos elementos tratan de alcanzar la configuración más estable del elemento del gas noble en el cual se encuentra justo hasta el extremo derecho.
Si somos un poco curiosos, jóvenes, vamos a ver que existen esos 7 niveles electrónicos. Y da la casualidad que corresponden al número de niveles de electrones que Bohr describe en su modelo atómico. Debido a la cantidad de electrones, estos alcanzan una configuración y alcanzan también, jóvenes, esa configuración electrónica que les corresponde a cada uno de esos periodos dentro de la tabla periódica y que equivale, jóvenes, con su última configuración de electrones en este último nivel electrónico. Aquí vemos que esa forma caprichosa entonces obedece a tanto a características físicas como químicas. Respecto del número atómico, jóvenes, todos los elementos están ordenados de forma progresiva, iniciando con el hidrógeno a la parte superior del lado izquierdo, continuando con el helio en la parte, en el extremo derecho en la parte superior. Es consecutivo, sí, pero un poco extremo al inicio. ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el helio tienen características diferentes y se agrupan dentro del mismo periodo, pero sí en familias que se encuentran a los extremos. Aún así, continúan con este número progresivo del número atómico. ¿Y qué significa el número atómico? Este número es muy importante, que le da un ordenamiento consecutivo a todos. Desde el 1 hasta el 104, el elemento el Kurchatovio, o al elemento 104, pero van a decir en la tabla periódica que yo he consultado hay hasta 118 elementos. Bueno, a partir del Kurchatovio o el elemento 104, los demás elementos son sintéticos. Muchos de ellos todavía falta por comprobarse, tienen vidas medias muy pequeñas, no existen en la naturaleza, han sido creados en los laboratorios por nuestros científicos, pero su estabilidad es increíblemente pobre. Aún así se le reserva un espacio en la tabla periódica, pero los elementos ordinarios van desde el número 1 hasta el elemento 104. ¿Ok? Bueno, ¿a qué obedece este número atómico? Nosotros ya conocimos, por ejemplo, la estructura más pequeña de la materia, que es el átomo. Y nosotros aprendimos que en el núcleo atómico se encuentran unas partículas llamadas protones y llamadas neutrones. Y alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones. El número atómico corresponde a la cantidad de protones que existe en el núcleo atómico. ¿Por qué es tan importante este número? Porque recuerdan que el átomo en su forma basal es eléctricamente neutro, pues debe de tener la misma cantidad de protones que electrones. Entonces nosotros al saber la cantidad de protones, sabemos indirectamente la cantidad de electrones que se encuentran girando alrededor de este núcleo. De esta forma tenemos un número progresivo que también identifica a cada uno de los elementos en la tabla periódica. ¿Ok? Ahora bien, respecto del símbolo químico, el símbolo químico es muy importante porque es una nomenclatura universal. Es decir, si yo tengo una tabla periódica que está escrita en idioma japonés o en ruso, la información que encuentre yo ahí va a estar en ese idioma. Pero los símbolos químicos son universales, no van a cambiar independientemente del idioma en el que se encuentre esa tabla periódica. No obstante, también los nombres de los elementos tienen orígenes diversos. Eh, y a través del tiempo se han ido encontrando diferentes elementos y de aquí adquieren su nombre. El origen de los nombres de los elementos de la tabla periódica parten, por ejemplo, del idioma del francés, del alemán, del inglés, del italiano y también del latín. De aquí, por ejemplo, el cobre de símbolo Cu proviene del latín cuprum, o el helio también del latín que significa sol.
algunos otros descubiertos por otros científicos y le dan el nombre tal vez del lugar o por las características históricas que tienen algunos de esos materiales. El símbolo químico, jóvenes, únicamente va a constar de una sola letra o de dos letras, no más. Cuando es una sola letra, siempre va a ser una letra mayúscula. Y cuando el nombre de los elementos de la tabla periódica consta de dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula. De esta forma tenemos esta combinación que abarca a todos los elementos de la tabla periódica. Recuerden, los símbolos químicos siempre son universales independientemente del idioma en el cual nosotros encontremos esa tabla periódica. El siguiente aspecto que le vamos a explicar a Margarita es acerca de la masa atómica. La masa atómica, jóvenes, corresponde a la suma de las partículas que se encuentran en ese núcleo atómico. Si nosotros ponemos un poco de atención, jóvenes, nos daremos cuenta de que la masa atómica es casi el doble de lo que es el número atómico. Casi el doble, ¿por qué? Porque siempre es mayor. Excepto para el hidrógeno, por ejemplo, que es muy semejante, es casi igual, porque el hidrógeno únicamente cuenta con un protón en el núcleo. Eh, los demás elementos jóvenes constan tanto de protones como de neutrones. A partir del helio hasta el calcio, constan de la misma cantidad tanto de protones como de neutrones en el núcleo. Pero a partir del escandio, jóvenes, los elementos empiezan a tener más neutrones. Esto para poder estabilizar el núcleo atómico. Entonces, esta masa atómica es la suma de las masas de estas partículas que se encuentran en ese núcleo atómico. ¿Cuánto nos pregunta Guadalupe, ¿cuánto debe de durar el audio y la presentación? Jóvenes, lo suficiente para que podamos explicarla, Margarita. Lo cierto es que no hay. Yolanda, tal vez esa es la parte que se perdió el audio. No, no debemos de salir a cuadro, nosotros no, pero debe de estar explicado con nuestra propia voz. Y Yolanda también, como les comenté, por supuesto que pueden utilizar Canva. Pueden utilizar la nube por si generan un video o por su presentación es muy pesada. Así es que sí, sí pueden utilizar Canva, no hay ningún problema. Y lo más importante es que sea explicada con nuestra propia voz. Aquí no es necesario que nosotros salgamos a cuadro, pero sí por nuestra voz. Entonces, jóvenes, regresando, la masa atómica corresponde entonces a la suma de estas partículas, tanto de los protones como de los neutrones en su núcleo. ¿Ok? ¿Por qué es importante, jóvenes, la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos para poder clasificar la materia? Es muy importante porque también sus características físicas como químicas y la importancia de estas moléculas hace que hagamos esta clasificación. Eh, Existen jóvenes actualmente sintetizados de compuestos inorgánicos, cerca de 36 millones de compuestos inorgánicos. Todos estos jóvenes tienen características comunes, ya que presentan el enlace que los caracteriza es el enlace iónico. No presentan concatenación, tampoco o muy pocos presentan isómeros. La mayoría de los compuestos inorgánicos no se queman, son solubles en agua y forman electrolitos y reaccionan de forma muy rápida y generalmente de forma cuantitativa. Les mencionaba, existen sintetizados hasta el día de hoy cerca de 36 millones de compuestos inorgánicos y faltan tal vez algunos cientos de miles más y ya se van a acabar los compuestos inorgánicos. Respecto de los compuestos orgánicos, jóvenes, y aquí me gustaría que pusieran especial atención. Al hablar de compuestos orgánicos, vamos a hablar de compuestos que tengan fundamentalmente carbono, pero no únicamente carbono.
sino carbono con enlaces a hidrógeno, a oxígeno principalmente. A esto les vamos a llamar compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos no necesariamente tienen que ser compuestos naturales. Todos los compuestos o gran parte de los compuestos naturales son orgánicos, pero los compuestos sintéticos o de síntesis química también son compuestos orgánicos. Los compuestos derivados del petróleo son compuestos orgánicos. Los materiales a los que nosotros comúnmente le llamamos plásticos, que son polímeros, como el tapón de este bolígrafo, el propio bolígrafo, mi vaso, este marcador. A estos materiales que les llamamos plásticos, que son materiales poliméricos, son materiales orgánicos. ¿Qué características tienen? Que el principal enlace que tienen es covalente, que pueden tener isómeros y son combustibles. ¿Qué es lo que pasa si yo arrojo esta pluma a una fogata? Se va a quemar y si se quema es un compuesto orgánico. ¿Qué es lo que pasa si esta regla de aluminio yo la aviento a una fogata? Se va a llenar de tizne, pero no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un compuesto inorgánico. Esa es una de las características que tienen. Si se quema, es un compuesto orgánico. La mayor parte de estos se disuelven en disolventes orgánicos. Sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Al día de hoy se encuentran sintetizados de compuestos orgánicos cerca de 135 o 140 millones de compuestos. ¿Y cuántos faltan? Faltan muchísimos millones más, pero muchísimos millones más de compuestos orgánicos. Tenemos tantos millones tanto de compuestos orgánicos como de inorgánicos que podemos poner muchísimos ejemplos. Y por favor, aquí nombren compuestos orgánicos e inorgánicos. No, ¿dónde los podemos encontrar? Lo que se nos pide son esos compuestos. Compuestos inorgánicos, por ejemplo, el amoníaco, el agua, el carbón, el grafito, el diamante, el dióxido de carbono, por ejemplo, un gas, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, la fosfina. Hay millones de compuestos inorgánicos y hay muchos más de compuestos orgánicos. Todos los azúcares son orgánicos como la sacarosa, la glucosa, la manosa, la fructosa. Los ácidos nucleicos como la citosina, la guanina, el uracilo, alcoholes como el metanol, el etanol, el propanol, el isopropanol, componentes de la madera como la celulosa o la hemicelulosa, proteínas como la hemoglobina y todos los aminoácidos que la componen como el triptofano, la glicina, leucina, isoleucina, la prolina, la asparagina, el ácido glutámico. Lípidos, todas las grasas, jóvenes, son compuestos orgánicos, como el ácido oleico, el linolénico, el caproico, el esteárico, el palmítico, el valproico, proteínas como la hemoglobina, el gas que nosotros utilizamos en casa para cocinar, jóvenes, es un compuesto orgánico. Gases como el metano, el propano, el butano, el isopropano, compuestos jóvenes, por ejemplo, que también son combustibles como las gasolinas, el diésel, el queroseno, los aceites jóvenes para motor, son compuestos orgánicos. Así es que hay muchísimos. Proteínas como la queratina de mis uñas o de mi cabello son compuestos orgánicos. Las proteínas que componen mi piel son compuestos orgánicos. Así es que hay muchísimos. Por favor, no se vayan con la idea de que los derivados del petróleo no son compuestos orgánicos. Claro que lo son. Solo que hoy son tan populares algunos otros conceptos respecto de orgánico, por ejemplo, en los alimentos, que tal vez nos cause un poco de confusión. Pero si se puede quemar, pues ese es un compuesto orgánico. No importa si es un material polimérico como una bolsa de plástico o una fruta, jóvenes, es un compuesto orgánico. Las frutas contienen azúcares como glucosa, contienen fibras como los fructooligosacáridos, son compuestos orgánicos.
Por ejemplo, materiales, las rocas son compuestos inorgánicos. Por más jóvenes que le prendamos fuego, las rocas nunca van a arder. En casa, los compuestos más comunes. Y espero que al menos hayan visto cómo se cocina. Si yo, jóvenes, agrego sal, la sal de mesa, que es cloruro de sodio, al agua, se va a disolver. Si yo coloco sal en un sartén y le prendo fuego, nunca le va a pasar nada a la sal. Nada. La puedo dejar ahí horas y no va a fundir, no se va a quemar, no le va a pasar nada, de hecho. Pero por lo contrario, el azúcar, jóvenes, la sacarosa, el azúcar de mesa que tenemos en el hogar, ¿se disuelve en agua? Por supuesto que sí. Si yo la coloco en un sartén y le prendo fuego, esta se va a fundir y después de un breve momento se va a empezar a quemar y se va a carbonizar. Es un compuesto orgánico. De hecho, para hacer un rico flan napolitano, tenemos que fundir el azúcar y funde ante el calor y se puede quemar. Así es que nosotros de esta forma identificamos los compuestos orgánicos e inorgánicos y es muy importante su clasificación. Así es, jóvenes, que ustedes realicen una presentación en PowerPoint con audio explicado con nuestra propia voz. Si yo quiero utilizar Canva, utilizo Canva sin mayor problema. Que no sé utilizar Canva y PowerPoint no tiene la opción de insertar audio. Jóvenes, pues yo puedo hacer una grabación de pantalla y explicarlo con mi propia voz. ¿Cuánto debe de durar mi presentación? El tiempo suficiente para que yo le explique a Margarita cada uno de esos rubros que se me están solicitando. Recuerden mencionar ejemplos de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos, y de aquí tengan cuidado respecto de esas confusiones que tal vez se nos puedan presentar. Y finalmente respondan a la pregunta sobre la utilidad de conocer y comprender la tabla periódica. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito, por ejemplo, una diapositiva más para explicarle muy bien a Margarita? Sin mayor problema la utilizo. Y es más, yo les recomiendo que utilicen una diapositiva más para que pongan todas las fuentes de donde ustedes están obteniendo esa información. Jóvenes, ustedes tienen la libertad de utilizar cualquier fuente de información. Sí, pero deben de referenciarla porque si no están cometiendo conducta de plagio. Así es que tengan mucho cuidado con este tipo de actividad. Por favor, citen todas las fuentes de las que ustedes hacen referencia. Guadalupe, Yolanda, ¿queda aquí alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 3 y nuestra actividad integradora número 4? Jóvenes, si ya no queda ninguna duda respecto de nuestras actividades, me despido, jóvenes, y les deseo una muy bonita tarde. Que tengan muy buen provecho. Si se llega a presentar alguna duda, jóvenes, pueden escribirme vía mensajero. Recuerden, los fines de semana sus asesores virtuales no están obligados a ingresar a el portal. No obstante, jóvenes, yo lo reviso al mediodía y por la tarde, y si tienen alguna duda, pueden escribirme y escríbanme preferentemente vía mensajero. Por aquí yo respondo mucho más rápido. Que tengan una muy bonita tarde, Guadalupe, Yolanda. Hasta la próxima semana. Adiós.